Buenas tardes. Vamos a señalar cuáles son las características de la anacoreta, las cuales vienen perfectamente definidas en la biografía de Antonio. El anacoreta huye al desierto para alejarse del mundo y hallar a Dios. Pero se encuentra con un enemigo peor que el mundo y la carne, el diablo. Este es un ser real y presente en la vida del solitario. Se le aparece casi todos los días, le atormenta física y moralmente adoptando las formas más variadas. Todo ello hace que, lejos de llevar una vida relajada y solitaria, la vida del monje en el desierto sea una lucha permanente. Al propio tiempo, el diablo se convierte a partir de ahora en un personaje que ocupa un lugar preeminente en la historia y en la literatura y adquiere un protagonismo tal que llega a la convicción de que la historia del monacato y del cristianismo posterior no se explica sin el demonio. El diablo tienta bajo todas las formas físicas, morales, mentales, y el solitario tiene que recurrir a todas las armas para vencerlo, intensificar las ascesis y sobre todo las mortificaciones. Con lo cual, la vida del anacoreta se convierte en una carrera buscando las penitencias más difíciles y extravagantes. Porque claro, si el diablo tienta a través del cuerpo, lo mejor es suprimir este. No solo fue en Egipto donde los excesos en la represión del cuerpo llegaron más lejos. En Siria, donde los orígenes del anacoretismo y del monacato son oscuros, pero según parece tan antiguos como en Egipto, los excesos del rigorismo y la represión corporal alcanzaron su máxima expresión. La influencia judaica, que algunos quieren hacer remontar al movimiento esenio, y la posterior aparición del maniqueísmo pueden facilitar su comprensión. Así, pues parece que se desarrolló entre los solitarios una especie de carrera para idear los medios más extraños y extravagantes de hacer penitencia. Se difunden tipos de ascetas como los dendritai, que viven en las copas de los árboles, los boskoi, que viven en los bosques desnudos y alimentándose solo de raíces y frutas. Llamo vuestra atención porque el que se alimenten solo de raíces y frutas es una frase que utiliza Fray Bernardino de Sandoval para describir cómo vivían los ermitaños en el Valle de las Iglesias. Pero bueno, además de todo eso, pues están los reclusos, que viven encerrados entre cuatro paredes que se hacen construir para ocultarse a los curiosos, los giróvagos o vagabundos que se dedican a andar continuamente de un lugar a otro, y quizá los más famosos de todos, que son los estilitas. El iniciador de esta forma de ascetismo fue Simeón, conocido como el estilita. Se estableció en una cisterna vacía, se reincorporó tras largas insistencias y al poco tiempo abandonó una comunidad definitivamente y por fin se dedica entonces a vivir como anacoreta cerca de Antioquía, llamando la atención por sus afanes de atormentarse. Ayuna toda la Cuaresma, después se hace atar con una cadena en un monte próximo y se hace rodear de una cerca para librarse de las miradas de los curiosos. El obispo Melecio de Antioquía le convence de que abandone la cadena, pero entre tanto
Los curiosos acuden en número cada vez mayor y siente el agobio de que no puede ni respirar. Para librarse de ello decide subirse a una columna. Primero una de 6 codos, luego una de 12, después de 22 y por fin se establece en una de 36. Pensad en un momento en que, al parecer, la medida de un codo era aproximadamente unos 35 centímetros de nuestro sistema métrico decimal. Allí permanece, en esa columna, permanece inmóvil, de pie, día y noche, sin vestido, haciendo continuas y profundas inclinaciones para orar. Uno de sus biógrafos, acompañante de Teodoreto de Ciro, llegó a contar en un día 1244 genuflexiones hasta que se cansó de seguir contando. Nuestro buen Simeón, en los días de fiesta, permanecía con los brazos elevados al cielo desde el amanecer hasta el ocaso. Y esto, naturalmente, supuso un atractivo para grandes masas que acudían a contemplarlo, pues, desde todos los puntos del imperio. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente. En Roma se puso la fabricación de columnas en miniatura que se colocaban en los atrios de las viviendas. Simeón, desde su columna, dirigía la oración de la muchedumbre, predicaba, daba consejos, hacía milagros y enviaba cartas a los obispos y al emperador. Y allí murió tras 40 años en la columna el año 459. Casi inmediatamente se construyó una enorme basílica en el lugar con una gran construcción octogonal en cuyo centro se levanta la columna del santo. Y de esta parte central surgen 4 basílicas formando una planta en cruz con riquísima arquitectura. El anacoretismo de Simeón el Estilita fue solo una forma especial del anacoretismo oriental, pero es fácil de imaginar que pronto encontró imitadores en todas partes. Y quizá el más conocido de todos y el que más relevancia tuvo por llevar la moda estilita hasta la misma capital del imperio, Constantinopla, fue San Daniel. Nacido en el año 409 cerca de Samosata, se estableció en las ruinas de un templo pagano donde se dedicó a poner en práctica el ideal de vida solitaria. Y finalmente se instaló en una magnífica y esbelta columna que le mandó erigir un dignatario de la corte. Finalmente se instaló en una tercera mucho más noble, erigida por el emperador León I con esta inscripción: a mitad de camino entre cielo y tierra hay una razón que no teme a los vientos que soplan de todas partes. Su nombre es Daniel. Habiendo asegurado firmemente los pies sobre una doble columna, emula al gran Simeón. El hambre de los manjares celestiales, la sed de las cosas inmateriales, constituyen su único alimento. Perdón, de este modo proclama al Hijo de la Virgen. Así se mantuvo durante 33 años. Como estaba a las puertas de Constantinopla, pues constituía un espectáculo permanente, amenizado por los milagros y profecías entre sus devotos. Entre sus devotos había emperadores, emperatrices, obispos y dignatarios de la corte. La estima que le profesó León I le llevó incluso a construir un palacio junto a la columna para poder disfrutar de su visión desde más cerca. Que tengáis buena tarde.